Te pensionaste en fondo privado con un valor muy inferior al que hubieras recibido si estuvieras en Colpensiones, porque en tu futuro te contaré cómo obtener una indemnización de perjuicios. En Colombia tenemos dos regímenes pensionales, el régimen de ahorro individual, que es el administrado por los fondos privados, y el régimen de prima media con prestación definida, que es el administrado por Colpensiones. Ya sabemos que los fondos privados reconocen la pensión dependiendo del capital que el afiliado tenga acumulado. Allí no interesa el promedio de salarios del trabajador, cuántas semanas en total tenía, no hacen una liquidación en torno a eso, sino que la liquidación de la mesada va direccionada únicamente a qué capital tenía ese afiliado y dependiendo del capital va a ser el valor de la mesada. Mientras que en Colpensiones, allí sí es importante el promedio de salarios, si cotizaba con salarios altos, el número de semanas, si tenía muchas semanas adicionales a las 1.300, porque en Colpensiones pues nos van a promediar los salarios cotizados en los últimos 10 años o en toda la vida laboral. Y a ese promedio le van a aplicar una tasa de reemplazo, que es el porcentaje, dependiendo del número de semanas que tengan cotizadas. Y por las primeras 1.300 semanas nos van a reconocer un porcentaje y por cada 50 semanas adicionales a esas 1.300 nos van a reconocer 1.5% adicional hasta llegar máximo al 80%. Ahora ya sabemos que el término máximo para trasladarse de fondo privado a Colpensiones es a más tardar antes de que las mujeres cumplan 47 años y antes de que los hombres cumplan 52 años. Pero muchas personas no lo hicieron oportunamente y fuera de eso ya obtuvieron pensión en el régimen de ahorro individual, o sea, ya se pensionaron con el fondo privado. ¿Y qué sucede? Anteriormente veníamos demandando para que declararan ineficaces esas afiliaciones y lograr trasladar los pensionados de los fondos privados a Colpensiones y que siguieran disfrutando de su pensión en Colpensiones con las normas propias de Colpensiones, con los salarios que tenía realmente esa persona, una mesada superior. Pero la Corte Suprema de Justicia determinó en una sentencia de un caso similar que los pensionados de los fondos privados no pueden regresar a Colpensiones. Que si esos pensionados se sintieron perjudicados con este traslado, entonces que soliciten una indemnización de perjuicios. Es por eso que en este momento los procesos que teníamos en curso pidiendo el traslado de los pensionados de los fondos privados a Colpensiones están siendo negados por los jueces y en cambio estamos iniciando los procesos para obtener la indemnización de perjuicios. ¿Contra quién? Contra los fondos privados que nos pensionaron, contra los fondos privados a los que estuvimos afiliados. ¿Para qué? ¿Y cuál sería esa indemnización de perjuicios? Para que nos reconozcan la diferencia que existe entre la mesada que estoy recibiendo en el fondo privado y la mesada que debería recibir en Colpensiones. Por ejemplo, en Colpensiones la mesada debió ser de 2.500.000 pesos y el fondo privado me reconoció un salario mínimo. Entonces hay una diferencia como de 1.400.000 pesos. En ese caso, entonces ese sería el valor del perjuicio mensual que le pedimos al juez que nos reconozca. Mensualmente, 1.400.000 pesos hasta el momento de mi muerte y hasta el momento de la muerte de mis beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Igualmente, en esa demanda solicitamos los perjuicios materiales consolidados. Entonces, ¿qué significa esto? Que nos reconozcan ese perjuicio, que ya sabemos en el ejemplo que pusimos de 1.400.000 pesos mensual, hacia atrás desde el momento en que nos fue reconocida la pensión. Insisto, el perjuicio va a ser la diferencia que existe entre la mesada que estoy recibiendo y la que debería recibir. Sin embargo, ¿qué está sucediendo con el tema de estas demandas y los jueces? Que los jueces están fallando estos procesos, están emitiendo sentencias y están considerando que el pensionado tenía solo 3 años para presentar esta demanda, que el pensionado no puede presentar esta demanda en cualquier tiempo y declara que ese derecho está prescrito, que esa indemnización está prescrita. Es por eso que cuando nos pensionamos en el fondo privado y sabemos que la pensión es mucho menor a la que debí recibir si estuvieran Colpensiones, tenemos que demandar rápido. Tenemos que demandar dentro de los 3 años siguientes, porque si nos demoramos más en demandar, pues van a declarar la prescripción del derecho. Cuando ya decidimos empezar este proceso, entonces es importante que definamos qué documentos necesitamos para hacerlo. Primero, el documento que reconoció la pensión, que es el documento que expide el fondo cuando nos reconoce la pensión de vejez en el fondo. Segundo, la historia de semanas cotizadas, la historia de semanas
completa, donde se visualicen todos los aportes hasta el último aporte que se haya hecho. Tercero, nosotros antes de presentar la demanda hacemos una solicitud a los fondos en el que haya estado pues el pensionado, los fondos privados, y le solicitamos copia del formulario de afiliación, copia de la asesoría brindada al momento del traslado, copia de la reasesoría si hubo reasesoría, quién fue el asesor que lo trasladó, si le hicieron proyecciones, simulaciones, etcétera. Y una vez nos llegan esas pruebas, ya entonces elaboramos la demanda y se presenta para que empiece el curso normal del proceso. También hacemos, antes de presentar la demanda, un cálculo, y ese cálculo es el que va a definir cuál es el promedio de salarios si estuvieran Colpensiones, que eso se llama IBL, ingreso base de liquidación, cuál sería la tasa de reemplazo, es decir, cuál sería el porcentaje que Colpensiones hubiera aplicado, dependiendo del número de semanas, y cuál sería el valor de la mesada en Colpensiones, para que lo aportemos con la demanda y el juez pueda comparar cuánto está recibiendo y cuánto está dejando de recibir por no haberse pensionado en Colpensiones. En esos procesos también pedimos como pretensión los perjuicios morales. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una persona devengue una suma similar a lo que estaba acostumbrado a ganar cuando estaba activo laboralmente, a que si estaba activo laboralmente ganándose 4 millones de pesos como salario, se pensione con el fondo privado y le llegue un salario mínimo. O sea, obviamente va a estar afectado su mínimo vital. Entonces ahí hay un perjuicio moral también, porque va a dejar de hacer actividades que hacía antes, no va a poder compartir con su familia en todos los espacios porque no va a tener los recursos para hacerlo, etcétera. Entonces, para eso también aportamos prueba testimonial. Algunos familiares que sean testigos de esta situación, que declaren ante el juez para que el juez tenga una idea de cómo se afectó la vida familiar del pensionado y pueda reconocer los perjuicios morales. Entonces, en esta demanda pedimos los perjuicios patrimoniales, que ya sabemos que es la diferencia entre ambas mesadas, y los perjuicios morales. Si estás en una situación similar a esta, no dudes en contactarnos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193. También seguirnos en nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados, en YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. Revisamos sin ningún costo la historia de semanas, revisamos la resolución o el documento que reconoció la pensión para así poder tomar buenas decisiones y demandar esa indemnización plena de perjuicios.